investigación profunda y editorial objetivo, con temas de interés local, regional y nacional. Golpes de opinión, con Juan Pablo Sánchez, Jorge Palacios y Julio Montiel. Golpes de opinión. 6 en la tarde y 1 minuto en Ecos del Conveima, 6 en la tarde y 1 minuto, amables oyentes de Golpes de Opinión. Muchas gracias por su sintonía. Aquí estamos como siempre luego de las 6 para compartir las noticias que se han generado en el transcurso del día y también luego de las 6:10 ir con un tema central. Hoy vamos a analizar una encuesta que ha publicado W Radio Colombia y tiene que ver con la imagen del presidente Iván Duque, sus ministros y de algunas personalidades a nivel nacional. Iván Duque aparece con un 41%, pasó del 28 al 41%, aumentó su imagen favorable, su imagen desfavorable está aún en el 50%. Abordaremos este tema ya en la parte central de Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Antes, actualizamos temas informativos con nuestro equipo de trabajo que siempre está al servicio de los oyentes. Camilo Patiño, buena tarde. Y estamos a 48 horas de que inicie la jornada del día sin carro y sin moto. Y cada vez que se va acercando hay que recordarle a los oyentes para que esto no pase desapercibido. Y de pronto a usted, amable oyente o seguidor que ya se conecta a través del Facebook Live, le suceda. Este miércoles 13 de febrero hay días sin carro y sin moto de 6 de la mañana a 8 de la noche en Ibagué. Camilo Patiño. Esta tarde, Julio, o mejor esta mañana, 10 conductores del Servicio de Transporte Público Colectivo participaron en un ejercicio de cambio de roles promovido por la Secretaría de Tránsito y Movilidad, en cabeza del doctor José Alexis Maecha. Durante esta actividad, estos ciudadanos recorrieron gran parte de la ciudad en bicicleta para experimentar los riesgos a los que se enfrentan los biciusuarios de Ibagué todos los días. 10 conductores de busetas, de vehículos de transporte público en la ciudad de Ibagué, hoy dejaron el volante, se subieron a las bicicletas de Nertolima además, y empezaron a hacer las veces de ciclista. ¿Y cómo les fue en ese experimento? Muy bien, muy contentos los conductores, muy satisfechos con la experiencia. Algunos cayeron en cuenta de que en realidad existen muchos peligros por parte de quienes utilizan este medio de transporte alternativo, sobre todo porque las vías de Ibagué no están pensadas y no fueron diseñadas desde un comienzo para que existiera una ciclorruta. Entonces a los ciudadanos les toca digamos que ocupar un tanto el espacio en la carretera que sí estaba pensado para motocicletas, vehículos, camiones y carros de transporte público. Vamos a escuchar al secretario de Tránsito de la ciudad de Ibagué, José Alexis Maecha, quien precisamente entrega un balance sobre esta jornada didáctica, sobre esta jornada, digamos que anormal, porque es la primera vez desde que yo tengo uso de razón, Julio, no sé si existía un antecedente en la que se hace ese cambio de roles y los conductores de buseta pasan a ser ciclistas, justo previo a la jornada del día sin carro y sin moto que se desarrollará el próximo miércoles aquí en la capital tolimense. Persigue que todos nos pongamos en los zapatos del otro, que los actores viales realmente compartan los ejes viales sin ningún inconveniente, vale decir, hoy iniciamos con los conductores de busetas, estos profesionales del volante de las busetas se bajaron a las bicicletas, pero mañana vamos a tener los motociclistas, posteriormente vamos a tener los conductores de automóviles, camperos y camionetas que son los particulares, más adelante tendremos los de los taxis que también nos acompañan en esta actividad para que todos empecemos a mirar desde el otro lado cómo siento yo la vía, cómo percibo yo la vía, cómo percibo yo a los demás conductores y qué problema se puede estar generando en la tranquilidad y en la disminución de los índices de accidentalidad en la ciudad de Ibagué. Secretario. Primero es decirle que nosotros estamos en el top 4 a nivel nacional de la disminución de muertos en accidentes de tránsito. Esto para nosotros es muy valioso, muy importante, que la misma directora nacional de la Agencia de Seguridad Vial lo dijo en un canal nacional sobre esta importante cifra. Pero tenemos que seguir avanzando. El año pasado tuvimos 4 biciusuarios que fallecieron
en accidentes de tránsito el ideal es llegar a cero, pero no solamente es para los biciusuarios, sino que si todos empezamos a respetarnos, vamos a disminuir de una vez por toda la accidentalidad vial en la ciudad de Ibagué. Precisamente la disminución del 28% de los accidentes de tránsito, de los muertos en accidentes de tránsito en la ciudad de Ibagué. 69 muertos sube el año inmediatamente anterior, comparado con el año 2017, 96 muertos, esto quiere decir una disminución de un 28%. Hasta el momento, pues frente al año inmediatamente anterior no tenemos disminución ni tenemos aumento, tenemos 5 fallecimientos en enero del año inmediatamente anterior, 5 fallecimientos en este año. Por eso es que necesitamos seguir avanzando. En enero tuvimos 2 muertos en accidentes de tránsito que eran biciusuarios, recordemos uno en la variante y otro aquí internamente en la ciudad de Ibagué. 6 en la tarde y 6 minutos. Johan Rojuela, buenas tardes. Noticias a esta hora en Golpe de Opinión. Buenas tardes a todas las personas y a los oyentes y a usted, Julio. Y pues desde luego que tenemos precisamente a nivel regional una noticia de importancia para todas las personas que están dedicadas por lo menos a la parte agrícola. Cambiemos reciclaje por comida. Esta iniciativa es liderada por la Secretaría de Gestión del Riesgo y consiste precisamente en cambiar cosas que normalmente las personas tienen en sus casas, que no utilizan, plásticos y demás, por alimentos. La Secretaría del Riesgo, desde la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, se viene adelantando esta importante iniciativa con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, contribuyendo al ambiente. Este programa está enfocado en la estrategia de seguridad alimentaria del departamento del Tolima y consiste en intercambiar elementos reciclables por alimentos. Pero también algo particular es que esta comida se está comprando a las grandes no se está comprando a las grandes superficies de supermercados, sino que por el contrario se busca que el productor primario, es decir, los campesinos, sean los que den esta comida. Al respecto, pues habló el secretario de Gestión del Riesgo, Carlos Figueroa. El día sábado 9 de febrero estuvimos en las comunas 7 y 8 del municipio de Ibagué, liderado desde la Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo, el programa de Cambio Verde. Un programa enfocado a la estrategia de seguridad alimentaria en el departamento y consiste en cambiar elementos reciclables por comida. Pero no es comida que se están comprando en las grandes superficies, sino a los campesinos, evitando la intermediación y así mejorando el ingreso tanto para los pequeños productores de alimentos y además pues, mejorando la calidad de vida de aquellas personas que están interesadas en el tema del reciclaje, que es tan importante hoy en día para todos los tolimenses y todos los colombianos. Esta estrategia iniciará desde el próximo 23 de febrero y 24 de febrero en estas comunas e invitamos a toda la comunidad de estos sectores pues, para que nos acompañen en este hermoso programa y además pues, que es un programa interesante para que empecemos a tomar conciencia sobre el reciclaje y desde nuestros hogares fomentemos esa cultura con nuestros niños, jóvenes y adultos. 6 en la tarde y 9 minutos, 6 en 9 minutos. Hay una noticia nacional. El gobierno plantea acabar con los subsidios de energía para el estrato 3. La propuesta fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo que fue presentado al Congreso. Iván Cobillo. Claro que sí, Julio. El gobierno nacional estimó necesario acabar con los subsidios que se otorgan a los usuarios del estrato 3 de energía debido al alto costo que tienen para las finanzas del país. Así quedó planteado en el Plan Nacional de Desarrollo que fue radicado en el Congreso de la República la semana anterior, cuyas discusiones comenzarán en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes. En ningún caso el subsidio será superior al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior al 50% de este para el estrato 1, señala el artículo 179 de la iniciativa. De acuerdo con cálculos realizados por el gobierno, Julio y oyentes de Ecos del Conveima, la inversión en el subsidio para el estrato 3 representa unos 700.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que se beneficia el 83% de la población en el país. Ahora son las 6 en la tarde y 10 minutos en Ecos del Conveima, 6-10 minutos. Le hacemos seguimiento a una noticia que hemos planteado respecto a una denuncia de los trabajadores de Digitex. Han mencionado que por la creación de un sindicato al interior de Digitex, esto ha generado que las directivas ejerzan una persecución en contra de quienes vienen adelantando el liderazgo de este sindicato. Y esta noticia sin duda
pues tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, al cual ya Ecos del Conveima hizo el reporte. El Ministerio del Trabajo ya conoce de primera mano esta denuncia que tiene que ver con Digitex y una probable o posible situación de acoso laboral debido a que los trabajadores han intentado conformar un sindicato. Elio Fabio Rodríguez es el director de la territorial del Ministerio del Trabajo y esto le ha dicho a Golpe de Opinión de Ecos del Conveima referente a la investigación que se hará al interior de Digitex. Sí, efectivamente, pues ahora que me ponen conocimiento de dicha situación, voy a reunirme con 2 inspectores que manejan el tema específico de derecho colectivo, el derecho a la asociación sindical, la denuncia del presunto acoso laboral, y ya sobre esta empresa ha habido varias quejas de trabajadores por el sistema de los procesos de contratación en cuanto al tiempo de inducción, y vamos a actuar de una vez porque no podemos ser permisivos que continúen en plena vulneración de los derechos de los trabajadores que han denunciado esas circunstancias. Sí, doctor Elio Fabio Rodríguez, cuando se crea un sindicato en una empresa, ¿este debe ser reconocido por el Ministerio del Trabajo? Eso tiene un amparo constitucional. Desde el momento que se realiza la asamblea, que se levanta el acta de constitución y se deposita en nuestro ministerio, ya desde ese momento tiene reconocimiento jurídico. 6:12 minutos a nivel judicial. ¿Qué noticia hasta ahora? Tenemos el desarrollo de lo que ha sido esta mañana, un intercambio de disparos en la zona de la 37, el barrio Naciones Unidas, pero también a esta hora la Defensa Civil en compañía de la concesionaria que tiene a cargo el desarrollo de la vía entre Ibagué y Cajamarca hacen un trabajo especial en el puente de la variante. ¿De qué se trata? Miguel Ángel Figueroa, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, para todos los oyentes de Golpes de Opinión a esta hora de la tarde. Pues efectivamente le cuento que en materia judicial pues se han presentado algunas novedades en el transcurso del día, pero traemos una acción preventiva que está en ejecución en este momento con integrantes de la Defensa Civil, ingenieros de la variante de la capital tolimense, para ser más específicos, en el puente, donde en los últimos días pues ha sido epicentro de situaciones lamentables, ¿no? Recordemos la semana anterior un doble caso de muerte violenta en este punto de la ciudad, y de este modo pues se han tratado de tomar algunas medidas de choque para evitar que se presenten otras situaciones lamentables. De este modo, la Defensa Civil con algunos ingenieros de la concesión están instalando algunos puntos fijos de agarre, de tal manera que se puedan instalar rápidamente algunos arnés de seguridad, y se está tratando de adelantar la medición para instalar una línea de vida que vaya de extremo a extremo en el puente, y de este modo poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se pueda registrar en este sector de la capital tolimense. Recordemos que la semana anterior prácticamente no se pudo hacer mayor actividad de rescate frente al caso de Paola y su hijo Nicolás, toda vez que era muy riesgoso intentar un rescate, toda vez que no existían los elementos para poder anclar al personal rescatista y de este modo efectuar una acción relámpago que permitiera haberle salvado la vida a estas 2 personas. Teniendo en cuenta que anoche se presentaron 2 intentos de suicidio en este punto de la ciudad de Ibagué, y hoy en el día se registraron 2 novedades de similares características, un hombre y una mujer que llegaron hasta este sector y fueron retirados de la zona por integrantes de la Policía Nacional, pues se ha decidido adelantar este tipo de acciones de manera preventiva con el objetivo de evitar nuevas tragedias en este punto de la ciudad de Ibagué, y de ser posible pues poder reaccionar de forma inmediata con rescatistas especializados para poder evitar que se consumen o que se puedan consumar mejor estos casos de suicidio. De otra parte, y otra información que fue noticia el día de hoy, tiene que ver con algunos disparos que se realizaron en inmediaciones del estadio Manuel Murillo Toro. Hemos podido establecer que todo derivó de un caso de atraco. Una mujer que fue víctima de 2 sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta
derrapan el bolso a la mujer y en medio de la reacción, pues la policía inicia la persecución. Rápidamente, el parrillero de la motocicleta del delincuente arroja las pertenencias de la mujer al verificar o al observar que estaban siendo seguidos por integrantes de la Policía Nacional. Algunas cuadras adelante el parrillero se baja, pero la policía continúa la persecución en contra del conductor de la motocicleta. Una vez logran detenerlo, como lo habíamos informado sobre el mediodía, lo llevan hasta las instalaciones del CAI Estadio y allí intentan realizar el proceso de judicialización. Sin embargo, la víctima de este hurto, al recuperar su bolso y sus pertenencias, se abstiene de colocar la respectiva denuncia, de tal manera que no se pudo ejecutar un proceso de judicialización en contra de esta persona que pues finalmente tuvo que ser dejado en libertad por parte de las autoridades. Lo que recomienda la Policía Nacional es instaurar las denuncias pertinentes frente a cualquier hecho delictivo, de tal manera que en el accionar de la policía no se quede solo en una situación de detención momentánea y que los delincuentes finalmente sean dejados en libertad, como ocurrió el día de hoy. Lo cierto es que, aunque hubo algún cruce de disparos, porque así nos lo reportó la ciudadanía, pues a la persona que fue detenida no se le encontró el arma de fuego. Se presume que posiblemente el parrillero, que fue la persona que logró evadirse de este puesto o de esta acción policial, pues era la persona que transportaba el arma de fuego. De otra parte, Julio, de manera rápida se han presentado algunos accidentes de tránsito en la capital tolimense. Estas dos personas que han resultado heridas de consideración han sido evacuadas hacia centros asistenciales. En este momento están recibiendo atención médica profesional. Y a esta hora ya comienza una ceremonia en el círculo de la ciudad de Ibagué, allí muy cerca a la Plaza Manuel Murillo Toro, donde la gobernación del Tolima estará rindiendo un homenaje al coronel Jorge Eduardo Esguerra, comandante de la Policía Departamental. Recordemos que esta mañana estuvo en los micrófonos de Econoticias y pues ahora se le va a desarrollar un homenaje por su excelente desempeño como oficial en esta unidad. Trabajó de la mano con el gobernador, de tal manera que en este momento ya se organiza pues una actividad para conmemorar su actividad y exaltar su trabajo durante estos últimos 3 años. Son entonces, Julio, las informaciones más importantes que podemos reportar a esta hora de la tarde a través de Econoticias. Por supuesto, continúe usted con muchas más informaciones en Golpes de Opinión. Gracias, Miguel Ángel Figueroa. 6 en la tarde, 18 minutos. Ya vamos a la parte central en Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Hoy vamos a analizar algunas cifras que hoy se ha dado a conocer en la encuesta Pulso País. El presidente Iván Duque, por ejemplo, subió su imagen favorable al 41%, estaba en el 28% en el mes de diciembre, subió al 41%, la imagen negativa se mantiene en el 50%. Y también otros temas de interés nacional los vamos a ir abordando con nuestra mesa de trabajo. Saludo en primera instancia a esta hora en Ecos del Conveime, Golpe de Opinión, a Juan Guillermo Hernández. Juan Guillermo es abogado y politólogo. Bienvenido a Ecos del Conveima. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Julio, y para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan a través de Ecos del Conveima. Es un gusto estar aquí compartiendo con el doctor Gustavo Ramos, a quien aprovecho y saludo también de manera muy fraterna. Abogado y politólogo Gustavo Ramos Arjona, bienvenido a Ecos del Conveima. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, y a esa inmensa audiencia que usted en este momento tiene en Golpes de Opinión aquí por Ecos del Conveima y por la plataforma virtual, lo mismo que al doctor Juan Guillermo Hernández, un saludo muy especial. Sí, Juan Guillermo, ¿qué favoreció Iván Duque para que aumentara su imagen favorable en 13% en esta encuesta que la ha realizado Pulso País? Bueno, Julio, sin lugar a dudas que los últimos acontecimientos ocurridos en el país y en el contexto latinoamericano le han servido a Iván Duque para enderezar el rumbo de su gobierno y sobre todo para poder demostrar que es posible empezar a conectarse con algún sector de su propio electorado que le venía castigando de manera importante hasta el cierre del semestre pasado, hasta el cierre del año inmediatamente anterior. Luego esto lo que nos permite analizar es cómo encuentra en el discurso de la seguridad un nicho especial, un nicho interesante para tratar de enmendar esa caída tan fuerte que sufrió durante sus primeros 100 días de gobierno. Hechos como el de la ruptura de diálogos con el ELN ante lo ocurrido en la Escuela General Santander, este atentado lamentable, y lo ocurrido también, lo que se viene presentando
en el tema fronterizo con Venezuela, donde también allí el tema de seguridad, esta vez ya de carácter transnacional, pues lo ubica en un espectro bastante importante, se conecta nuevamente con gran parte de sus electores, porque recordemos que a pesar de ese repunte, sigue estando aún muy abajo de las encuestas y sigue estando muy por debajo de los resultados alcanzados en la contienda presidencial. Gustavo Ramos Arjona, ¿qué le ha servido a Duque de diciembre a febrero para que haya aumentado del 28 al 41% su imagen favorable, siendo, como lo dice Juan Guillermo, una imagen bastante baja para un presidente que hasta ahora arranca su gobierno? Bueno, en el presidente Duque hay un fenómeno muy especial en la historia de la política colombiana. Es decir, primera vez, digo yo, llega un presidente que no era un político tradicional, muchacho que hace sus primeros pinitos como senador de la República, lo hizo muy bien, fue uno de los mejores senadores en el cuatrenio que alcanzó a estar, y obviamente él llega con ideas nuevas y también buscando lograr acabar con la politiquería, es decir, con lo que venía ejerciéndose en Colombia, especialmente en ese equilibrio de poderes, pero con mermelada, lo que llamábamos anteriormente la mermelada. Entonces él empieza con un estilo de gobierno nuevo. Por ejemplo, lo que tal vez molestó a muchos colombianos inicialmente fue la reforma de financiamiento económico, o sea, la reforma tributaria, que le dieron otro nombre. Él hace una propuesta, pero esa propuesta se la presenta precisamente al legislativo, que es el que tiene que buscar la forma de cómo aprueban el presupuesto, buscando un equilibrio social, y ahí empieza con el problema de que subía el IVA, de que eran mayores impuestos, pero ya la gente ha ido entendiendo que es un estilo nuevo, que empieza a desarrollar un gobierno que recibe con las finanzas, como se dice, con la olla raspada, sin dinero, que está haciendo esfuerzos por todas partes, buscando un gobierno austero y sin tanta politiquería. Sí, Juan Guillermo Hernández, ¿cree usted que fue el cambio de modelo de gobierno, de estilo, el que afectó al principio a Iván Duque, como lo dice Gustavo Ramos Arjona? No, sin lugar a dudas, yo creo que el país salió muy polarizado luego de la campaña presidencial y de tener al cabo del mes inmediatamente siguiente una consulta popular anticorrupción con más votos que los mismos alcanzados por el propio Iván Duque. Esto lo posiciona un tema de agenda que fue precisamente el de la lucha contra la corrupción, al cual hizo oídos sordos, al cual vimos y asistimos todos los colombianos cómo se debatió en el Congreso de la República de manera poco seria y poco profunda las reformas que los ciudadanos votaron de manera importante, sí, que no alcanzaron en el espectro pues de la consulta anticorrupción y en el mecanismo, pero con los cuales Iván Duque convocó a todos los sectores políticos para que hicieran un gran pacto para avanzar en esas medidas de búsqueda de salidas oportunas para enfrentar la corrupción, y no las hizo. Realmente sucumbieron en el Congreso de la República, pero el gobierno no mostró ningún interés por sacarlas adelante, y eso que generó una desconexión. Sumado a lo anterior, pues está también el tema, como bien lo mencionaba el doctor Ramos, una reforma de tributaria disfrazada de otra cosa, pero que desafortunadamente pues los colombianos entendieron esto, se vino época decembrina, cae digamos ese debate político, la gente anda desconectada y nos vemos entonces en enero ya con otras realidades. Gustavo Ramos Arjona, ¿por qué la gente sigue pensando en Colombia que el país no va por buen camino? Yo al revisar la encuesta veo que la gente entre 18 y 24 años, el 79% piensa que va por mal camino, entre los 25 y 34, el 68% piensa que va por mal camino, entre 35 y 44, el 60% dice que va por mal camino, entre 45 y 54 años, el 55% manifiesta que va por mal camino, y los mayores de 55 años, en el rango donde usted se encuentra, el 54% dice que el país va por mal camino. Hay que esperar un poco, Iván Duque, para que tome ese camino que quizás los colombianos quieren que el país tome. Yo pienso que sí, usted en eso está acertando. Y obviamente que lo que más tiene desesperado a los colombianos es el empleo. Es decir, uno no ve posibilidades de empleo, sobre todo en esa franja de jóvenes que terminan una profesión, viven buscando oportunidades y no las encuentran. Por eso el presidente Duque, una de sus propuestas en la economía, bandera,
es el proyecto de la economía naranja, es decir, de buscar que la gente sea productiva, es decir, que busque alternativas con la tecnología, con los software, es decir, que busquen, como han hecho los chinos, producir para venderle al mundo, pero nosotros no estamos produciendo para venderle al mundo únicamente, no producimos ni para vendernos nosotros mismos. Entonces el presidente Iván Duque en los talleres Construyendo País está impulsando eso, impulsando que el agro vuelva a ser productivo. En ese taller que se hizo en el Freno me gustó mucho, por ejemplo, que en el norte del Tolima le están jalando, inclusive el tolimense que está frente al Banco Agrario, proyectos importantísimos sobre productos como el aguacate, sobre otros productos, diversificando, no dependiendo únicamente del café. Y ahora en materia de tecnología, yo pienso que el presidente Uribe en eso está muy bien enfocado, buscando que las nuevas generaciones le apunten a la inteligencia artificial, que le apunten a una tecnología exponencial como debe ser. Y fíjese que ya en Medellín se inaugura el primer centro de tecnología, yo digo que de Sudamérica. Eso es apuntándole precisamente a lo que viene hacia el futuro, que no podemos quedarnos atrás de la tecnología. Sí, estamos en Golpe de Opinión más allá de la noticia. Juan Guillermo Hernández, mirando la encuesta, la gente manifiesta que en materia de seguridad el país sigue igual y en algunos casos va empeorando. ¿Por qué cree que hay esa percepción en el territorio colombiano sobre lo que es la seguridad? Y vemos regiones como la región centro-oriente, donde es bastante la diferencia de las personas que vienen indicando que va empeorando el tema de la seguridad, al igual que en la región Pacífico, ya en la región Caribe, la gente manifiesta un 45% que sigue igual y un 46% que va empeorando, y es muy poca la gente, según esta encuesta de Opinómetro que se denomina Pulso País, que piensa que esto va cambiando cuando de pronto lo trata de demostrar el gobierno nacional. Mire, sin lugar a dudas que lo que impacta aquí es primero un recrudecimiento de las acciones del ELN. El tema del atentado en la Escuela General Santander es un hecho notorio para creer que las cosas no van por buen camino, a no confiar en que las cosas andan bien, pero además el tema de disidencias por parte de las FARC también es un tema que ha sido muy mal manejado por parte de este gobierno y no ha permitido concretar realmente esos acuerdos de paz alcanzados con las FARC, y está desembocando en que cada vez más se fortalezcan esos grupos disidentes de las guerrillas de la FARC, echando al traste todo lo que se avanzó en materia de pacificación. Por eso es que la gente entiende que volvieron las extorsiones, volvieron los secuestros, volvió el asesinato de líderes sindicales, líderes sociales en este país. Luego eso no puede ser muestra por ningún lado de seguridad, y por el contrario, pues esto apalanca muchísimo más el discurso. Es decir, desafortunadamente el hecho de que tengamos esa percepción tan baja de seguridad y que las cosas vayan por buen camino, le es útil a un gobierno que se mueve muy bien en las arenas de la seguridad, y que es un discurso que pretendieron imponer en la campaña presidencial, sin embargo no fue muy exitoso, pero ahora estando en el gobierno pues van a tener mucha más probabilidad de enrumbar, ¿cierto?, la política pública hacia un tema de seguridad. Luego entonces estos hechos son los que sin lugar a dudas le permiten al gobierno encaminar sus acciones hacia brindar seguridad, dado que es lo que precisamente están demandando con bastante ímpetu los colombianos, y se refleja en mediciones como estas, donde definitivamente ningún colombiano siente que las cosas van por buen camino en materia de seguridad, y por el contrario consideran que todo está empeorando o en el mejor de los casos sigue igual. Doctor Gustavo Ramos Arjona, el tema de seguridad, un tema que le encanta el Centro Democrático. Pues no es que le encante, sino es que la seguridad está primero que todo. Si no hay seguridad, pues no hay producción. Si no hay seguridad, no hay competitividad. Si no hay seguridad, no hay nada. Pero ¿qué pasa? Que es que el presidente Duque recibió una herencia muy nefasta del gobierno anterior. No es que estemos mirando al espejo retrovisor, pero no comparto pues el criterio del doctor Juan Guillermo cuando dice que el proceso de paz no continúa como ellos querían. Es que a nosotros no nos gustó. No, fue como se firmó, no es como se quisiera. Claro. Fue como se firmó, no se ha cumplido. Pero es que personalmente a mí no me gustó, eso fue un embeleco
mal firmado, es decir, remitiéndonos al pasado, nos entregaron a la FARC. Es que muy berraco ver uno sentado en el Congreso de la República al señor Timochenko y a todos sus compañeros. Timochenko no está sentado en el Congreso. ¿No ha ido al Hablemos Congreso? con los hechos claros. ¿No ha Timochenko ido no al está Congreso? sentado en el Congreso. ¿Por qué no ha ido? Porque no está dentro de las 5 curules que le dieron en el Senado, ni tampoco aparece por las 5 que les dieron en Cámara. Pero Quienes él están asesora. allí fueron otros voceros que Pero escogieron la él Fuerza Armada. asesora, Y es pero parte él- del proceso de paz. Entonces preferimos verlos nuevamente en el monte. Eso es lo que ha hecho Iván Duque. No, Los ha convocado a doctor, que nuevamente no, personajes como doctor. Iván Márquez estén en el monte, no hablando de paz, sino tratando de mirar la forma como recrudecen la guerra, aparecen nuevamente las extorsiones, y eso es lo que hace que la gente sienta que la seguridad no va por buen camino. Es decir, si dejamos que no extraditen a Santrich, si dejamos que siga avanzando esto como ellos querían. Pero que ya supo no- usted que no fue un error de la JEP, Bueno, ya vio en dónde se doctor quedó la Juan carta. Guillermo, déjeme hablar, que yo lo dejo hablar, porque si no Claro, entramos en una pero controversia. hablemos las cosas puntuales. Lo de la extradición de Santrich ha sido un problema de déjeme hablar. procedimiento, no de la JEP. Déjeme hablar, que yo lo dejé hablar a ustedes poniendo su política de paz que le gusta tanto, como nos entregaron a la FARC, como la FARC aquí en contubernio con sus amigos, crearon un mecanismo de justicia de paz para ellos, para juzgarse en ellos. Es que nosotros no estamos, la mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo con esa entrega, por eso ganó el no, sino que posteriormente con la torpeza de los que apoyaban a Juan Manuel Santos, eso siguió adelante, pero a mí no me gusta esa justicia especial para la FARC, es que no es para la paz sino para la FARC. Ahora usted le echa la culpa a los disidentes, a este gobierno. No, los disidentes siguen dándose porque ellos no han cumplido ni cumplirán. ¿Dónde está Romaña? Romaña está en un punto de ¿Dónde concentración, está? allá apareció, allá está ¿Dónde está el juicioso Paisa? sembrando lechuga. ¿Dónde está El Paisa también está en un también punto de está sembrando concentración. lechuga. Están sembrando lechuga. Bueno, ese proceso de paz a nosotros no nos gustó, y a la gran mayoría de los colombianos. No le venga a echar a usted la No, culpa pero ahora yo al sí creo que es presidente. mejor tenerlos sembrando lechuguitas y cilantros y Bueno, no entonces sembrando cilindros. Hagamos lo mismo. Pasemos a sembrar cilantros a sembrar cilindros, entonces Hagamos bajo las lógicas de hagamos Duque. lo mismo con el ELN. Porque nos siguen acribillando, nos siguen extorsionando, entonces hay que hablar con ellos para que no nos molesten más y entregarles la otra mitad de Colombia a los del ELN. Desafortunadamente, eso es lo que hay que doctor hacer. Gustavo Ramos, lo que tenemos que hacer es dialogar. No podemos sembrar con más guerra, no se soluciona la guerra. Eso está demostrado que la vía es el diálogo Bueno, y no la Yo confrontación. no estoy de acuerdo con usted en eso. Sí, no, yo en eso Mi sé que posición no vamos es a esa, ponernos de acuerdo. mi Yo sé que usted es un posición es esa. amante de la guerra, usted es feliz viendo a los campesinos y a los jóvenes bachilleres de este país mutilados, muertos en un campo de batalla, a vernos sentados en una mesa de diálogo con nuestros contradictores buscando una salida negociada al conflicto armado, que es lo que tenemos que hacer y es lo que hemos venido clamando por muchos años. Bueno, doctor Juan Guillermo, usted a mí no me puede señalar que a mí me gusta la guerra. Pero no le gusta la paz. Yo sí he luchado. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? La que ¿Cuál estamos paz? construyendo en el diálogo. ¿Paz construyendo en cuál diálogo? Entregándole todo a la FARC, Pues, entregándole todo a los ¿qué fue disidentes, todo lo que se les entregándole entregó? todo a los señores de la FARC y Pero así ¿qué no fue están todo lo que contentos. se les entregó? Unas curules en el Congreso, eso es todo. Pues, ¿cómo que Pero si todo? son minoría, ni siquiera pueden legislar porque no les aprueban los proyectos, porque no tienen mayoría. Es que le parece pero que han déjeme hecho hablar, mucho en el Congreso los señores de las FARC. Pero permítame, a mí también yo hablo, porque mire, la encuesta de Opinómetro dice lo siguiente, y le preguntaron eso a los ciudadanos. ¿Usted aprueba o desaprueba, como el presidente Iván Duque Márquez está manejando cada uno de los siguientes temas en la guerrilla? El que tiene que ver con la guerrilla, el 65% está desaprobando cómo Iván Duque está manejando esos temas. Tan solo el 28% está aprobando. En el paramilitarismo, le preguntaba a la gente, aunque ya hace mucho tiempo los paramilitares entregaban las armas. Así ¿no? es. Pero pues dice que el 73% que desaprueba, el 17% aprueba. Ya los otros temas tienen que ver con infraestructura, narcotráfico, el 64% desaprueba, el 27% aprueba. En el tema de impuestos, el 85% desaprueba, el 10% tan solo aprueba. Pero tengo una pausa, 6:34, ya volvemos en Golpe de Opinión más allá de la noticia. Golpes de opinión más allá de la noticia. En breve, más opinión, debate, información y análisis en Golpes de Opinión, solo por Ecos del Conveima, 790 AM.
En la Clínica Tolima, trabajamos por la salud con sentido humano. Enfrentamos los retos del sector con el objeto de prestar una atención con calidad, entendiendo la mejora continua como parte de nuestra forma de trabajo. La Clínica Tolima, una institución prestadora del servicio de salud de mediana y alta complejidad, con cobertura extendida a los departamentos vecinos, tiene el compromiso de avanzar para tener cada día mejores servicios para el beneficio de nuestros usuarios. Clínica Tolima, desde hace más de 35 años, ofrecemos servicios integrales de salud con sentido humano. El cofre tómbola de Gana Gana te trae un super premio. Gánate 9.226.800 pesos más una moto marca Honda CB190R o una PCX 150, la que tú elijas. Y además te ganas un Smart TV de 43 pulgadas Full HD. Este espectacular premio puede ser tuyo por solo 6.000 pesitos. Juega cada semana con la Lotería del Tolima. Aplica condiciones y restricciones. Yo escucho Ecos del Conveima 790 AM. La alegría y la felicidad, diversión, experiencias y variedad. Compartir en unión de la familia y hacer de un encuentro tu cita ideal. Multicentro, de corazón de los tolimenses. Los temas que a usted le interesan están en Golpes de Opinión, más allá de la noticia. En la tarde y 36 minutos estamos en Golpe de Opinión, más allá de la noticia, hoy analizando un tema que tiene que ver con la encuesta Pulso País, donde se ha hecho un análisis a corte de febrero de lo que piensan los colombianos respecto al gobierno de Iván Duque, algunas personalidades, algunos temas de interés, como también cómo ha sido el comportamiento de sus ministros. 6:37 minutos, estamos en esta mesa de trabajo con Juan Guillermo Hernández y Gustavo Ramos Arjona. Les voy a hacer una pregunta y me va a salir un poco de lo que es la encuesta Pulso País. Doctor Gustavo Ramos Arjona. Yo no te necesito... una réplica. Réplica. Bueno, pero doctor Juan Manuel. Sí. Pero permítame algo, ¿listo? Juan Guillermo, perdón, estoy confundido con Juan Manuel Santos. Sí, exacto. Juan Guillermo. Usted lo está comparando por lo que él es un hombre de paz y según él, usted es un hombre de guerra, sí, cosa que usted ya refutó. Doctor Gustavo Ramos Arjona, permítame algo. ¿Usted cree que se deben endurecer las medidas en Colombia para el porte de armas? ¿O por el contrario, debe permitirse que el colombiano esté armado para defenderse ante una situación de delincuencial o no sé qué otro se debe reglamentar. Claro, que a ciudadanos de bien y que reúnan los requisitos y consideren que están amenazados y que necesitan andar con su arma personal, lo pueden hacer, un revólver, una pistola. A mí me parece que eso hay que reglamentarlo. Pero mire, en Estados Unidos, cuando se ha entrado gente anormal, desquiciados mentalmente y han hecho esas masacres, la gente opina lo mismo, que hay que prohibir que la gente ande armada, pero eso depende de los estados. Nosotros estamos en Colombia en un momento en que si una persona se siente insegura, el estado no le puede dar la seguridad individual a cada ciudadano, entonces que se les permita el otorgamiento y el porte legal de un arma. Sí, lo mismo Juan Guillermo Hernández, el porte de armas, esto a raíz de las cifras que llevamos en este 2019, 19 personas han perdido la vida producto de balas perdidas y si se debe o no endurecer las medidas en Colombia para el porte de armas. Mire, sin lugar a dudas que es un error de los que ha cometido este gobierno de haber permitido nuevamente que se levante las restricciones al porte de armas. Yo creo que bajo ninguna modalidad puede permitirse que sea viable portar armas en este país. Vimos lamentablemente la muerte de Legarna, cantante joven en Medellín, producto de un cruce también de balas, pero a lo largo y ancho del país se ven cada día más hechos como el de precisamente balas perdidas que nos recuerdan épocas que realmente creíamos haber dejado en el pasado. Pero mire cómo esto es bastante contradictorio. Por un lado, digamos, el tema del llamamiento a que no se utilicen las armas y vemos hechos como el de Legarna, repito, lamentables en nuestro país, pero por el otro, por ejemplo, estaban tratando de meter un mico en nuestra legislación colombiana a partir de la práctica deportiva de la caza.
usted precisamente no hace esta práctica de deporte de la casa deportiva con caucheras. Usted a través de la casa deportiva la hace con armas de fuego y con armas seguramente con una cantidad de especificaciones técnicas que por esa vía también se estaba empezando a permitir el porte de armas en Colombia a través de quienes fungían practicar algún tipo de deporte o de caza deportiva de algún tipo de animales. Primero, una medida que va ambientalmente de manera desorbitante, pues, ante la escasez de cada vez más nuestros recursos ambientales, pero vía caza deportiva también se empezaba a generar un hueco en nuestra legislación para el porte de armas, y esas armas con las que se utilizaban o se pretendían cazar animalitos, pues también podían quedar en manos de quienes no practicaban precisamente el deporte, y con ello generar también otro hueco a la legislación y permitir que entonces los particulares tuvieran en sus casas armas de fuego, así, repito, fueran para la caza deportiva como lo esgrimieron en su momento. Por fortuna, la Corte Constitucional detuvo este esperpento normativo que abría una ventana para nuevamente un sector de la población armarse y, repito, generar muchas más, digamos, implicaciones negativas para poder medir precisamente este tipo de hechos como lo son el del porte ilegal de armas. Doctor Gustavo Ramos Arjona, ¿tenía usted una réplica frente a algo que dijo antes de la pausa comercial con Juan Guillermo Hernández? Con relación a que él dice que todos los problemas de inseguridad heredados de Santos se han aumentado ahora precisamente porque no se ha seguido conectando con todo lo que Santos hizo de abuso a los colombianos de la Constitución. Yo pienso que las disidencias no son culpa del presidente Duque, las disidencias, eso se veía venir, el ELN no estaba tan fuerte, sino que cambiaron de brazalete. Aquí en el Tolima resultó ELN, pues los que dejaron la FARC como reserva para lo que se está presentando. Es que la FARC no entregó todo, no entregó las caletas, no entregó las armas. Eso fue un engaño, fue una mentira. Es decir, la FARC ha venido engañando a la mayoría de los colombianos que piensan honestamente que ese proceso de paz fue bien diseñado. No fue bien diseñado. Ojalá lo pudiéramos reversar. Ojalá este gobierno pudiera echar para atrás ese embeleco de la justicia especial. Que nuevamente vayan a las armas, quienes hoy en día, no todos, pero están haciendo un proceso productivo, están en un proceso de ¿Usted cree que esos narcoguerrilleros ya no están cansados de estar escondiéndose, de estar en el monte, de estar en Venezuela? ¿Usted cree que ellos van a volver? Ellos quieren disfrutar de su plata. Por eso fue que convencieron a Santos 8 años de charlas y de conversaciones para arreglar el problema de narcotráfico, que lo dejaron bien arreglado con los de los soles de Venezuela. Es que eso es una conexión. El narcotráfico en Colombia se aumentó. ¿Cuántas hectáreas dejó listas el presidente Uribe? Ya eran 50.000, y en este gobierno de Santos a los 8 años se aumentaron a 250.000 hectáreas. Pero, entonces el narcotráfico se ha aumentado en conexión con los mexicanos, en conexión con los venezolanos, en conexión con la Macrin, en conexión con el Golfo ODS, en conexión con todos los que están allá en los límites con Venezuela. Es que el problema es grave, esa es la inseguridad que tenemos. Claro, pero no le vengamos a echar la culpa ahora al proceso de paz que no ha funcionado. Pero qué decirle, Juan Guillermo Hernández, y yo voy con Gustavo Ramos Arjona nuevamente, a esa gente que vive en el sur del Tolima y que hoy vive con una tranquilidad porque no los están amenazando como antes. ¿Cómo que no los están amenazando? Nosotros estuvimos, permite yo termino. Es que yo estuve en Chaparral, y ¿de qué se quejaron? Usted estuvo allí en un consejo ¿Cuál es la queja? democrático, Juan Guillermo Hernández, pero también así es que, pues es mi concepto, uno no puede tomar que de pronto 10 personas le digan a uno algo y que sean 1000 los pobladores, ¿no? Entonces creo que es más o menos algo así. Mire, doctor Ramos, yo lo invito. Desafortunadamente es que esa negativa al proceso de paz los ha enceguecido a quienes se han opuesto a este proceso y les ha cercenado la posibilidad de encontrar los puntos positivos que ha traído este proceso de paz. Uno de ellos, y le voy a poner el caso muy puntual, la vereda El Oso, en el municipio de Planadas, corregimiento de Gaitania, un espacio territorial que se construyó para tener allí un asentamiento de excombatientes. Durante el gobierno Santos se tenía allí en promedio cerca de unos 200 excombatientes de las FARC asentados en este punto. A hoy, doctor Gustavo Ramos, a hoy
luego de la posición de Iván Duque y ante el incumplimiento durante ya más de 8 meses que llevamos de este gobierno, cerca ya de 7 meses. ¿Y cuál de es este el gobierno, incumplimiento? El incumplimiento de todo tipo, los abandonaron allá a su suerte. No quedan más de 20 excombatientes en este punto. ¿Qué se hicieron? No sabemos. Reincidieron. Pero es que claro, eso lo instaló fue Santos. Volvemos al punto. El incumplimiento fue que Santos le acabó la plata. Por eso le digo, doctor o se le Ramos, acabó la plata o volvieron al narcotráfico. Pero es que este incumplimiento lo hace Santos y lo perfecciona Iván Duque. Luego, entonces, esas son las alarmas que nosotros estamos encendiendo. Cosa distinta a lo que ha ocurrido con el otro punto, el otro espacio transicional. ¿Usted recuerda cuál es el otro espacio que tenemos aquí en el Tolima? El de Icononso. Doctor, el de Icononso, el de la fila. Allí hay procesos exitosos, doctor Gustavo Ramos, y yo lo invito a que los visite y se dé cuenta cómo proyectos productivos en materia de ganadería, incluso producción artesanal de cerveza, son procesos que vale la pena estimularle a estos muchachos que no sabían sino dar bala en el monte y sembrar miedo y zozobra. Eso ya no lo tienen los habitantes de Icononso, podemos transitar tranquilamente por Icononso. También lo podemos hacer en esa zona del sur del Tolima, pero desafortunadamente esos dos ejemplos los tenemos ahí latentes, y lo que ha sido exitoso en un lado como en Icononso no lo ha sido tanto en Gaitania. Eso nos llama a nosotros la atención y eso es lo que nosotros no queremos que se repita, que esa zona sea una zona vedada, tierra de nadie. El gobernador mantiene visitando esa zona y no precisamente porque el orden público esté descompuesto. Sí, 646. Hay un tema que tiene que ver con este proceso de paz en el cual usted no cree, doctor Gustavo Ramos Arjona, y en el cual Juan Guillermo Hernández sí cree. Es enamorado del proceso de paz. Por eso están convencido de que el diálogo es la salida. Posiciones aquí en Golpes de Opinión. Una cosa es el diálogo y otra cosa es ese proceso mal hecho, que nos entregaron con todo. ¿Usted confía o no en la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, que respondieron los colombianos encuestados por Opinómetro? El 57% no cree, el 38% sí cree. En su concepto, las sanciones que impondrá la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, satisfarán o no a las víctimas. Dice el 62% que no, el 28% dice que sí. ¿Usted confía en la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Gustavo Ramos Arjona? Que voy a confiar en eso. Si hubiera un plebiscito o una consulta, sería el primero en recoger firmas y en firmar que acabemos con esa alcahuetería. Es que eso es un gasto al presupuesto nacional, al erario y a los impuestos de los colombianos. Nosotros estamos pagando eso. ¿Sabe cuánto cuesta la JEP en un año, doctor Juan Guillermo? No he revisado los costos de la JEP, pero cualquier costo para la paz es inferior al interés superior, que es estar en paz. Miren cuánto vale eso. Vale 280.000 millones de pesos. 280.000 ¿Cuánto nos vale un día de guerra, doctor Gustavo Ramos? No, ¿Sabe usted cuánto nos vale? No le sigan metiendo miedo a la gente. 22.000 millones no le sigan de pesos. metiendo miedo a la gente. Pero usted sí puede dar cifras y yo no. No le sigan metiendo miedo a la gente. Usted sí puede hablar cifras de terror con la JEP y yo no puedo decir cuánto nos cuesta un día de guerra. Ya no nos da miedo. Porque no les da miedo. Yo simplemente estoy diciendo, y no es para que se asuste, es la realidad. 22.000 millones de pesos. Un día de guerra. Multipliquemos 22.000 millones de pesos. Multipliquémoslo por un mes, ¿cuánto nos da? Purificación en la década de los 80 ni al principio de los 90 en el proceso de paz que aquí adelantamos con el... Doctor Gustavo Ramos, no me vio porque nací en el 84, luego no podía estar cuando no había nacido, y en el 90 era escasamente un niño de 5 años. Ahora cambiando de por eso no me va a ver en esos procesos porque no había nacido. Yo nací en 1984, en el 80 no estaba y en el 90 tenía 5 años. Era hasta ahora un chiquitín que anda a la mano de su mamá. Entonces no me acuse de lo que... Sí, un bebé, no me acuse de lo que yo no podía estar biológicamente. Pero así como usted... Sí, pero mi familia no me iba a llevar a unos diálogos con el M19 a los 5 años. Su familia se salvó de los ataques que hicieron en Purificación, en Prado y Dolores. Usted no supo todo eso lo que dice. Doctor Gustavo Ramos, le voy a dar un dato para que usted lo tenga dentro de la colección del anuario que tiene de mis datos personales. Mi familia paterna es de Alpujarra y yo en lo personal padecí una de las tantas tomas que hubo, en especial al caserío de La Arada, en donde hubo una serie de militares, en aquel entonces policías que estaban en ese puesto de policía, se los llevaron hacia el Caguán. Lo presencié de manera directa. Luego yo sí sé también que es una toma guerrillera, cosa que tengo aquí la absoluta certeza que usted no conoce,
¿Qué es una toma guerrillera, doctor Gustavo Ramos? Gustavo Ramos Arjona ha dicho que no confía que en la no- que yo no sé jurisdicción qué una especial Usted no ha para la vivido una paz. toma guerrillera. ¿Usted confía en la jurisdicción especial Yo para la confío paz? plenamente y porque sé los horrores de la guerra, no solo por ese suceso que vivió mi familia en esa zona del departamento, sino por todos los horrores que se ha vivido en este país, por ver la cantidad de mutilados. Doctor entonces Gustavo ahora Ramos, tenemos- ¿me permite? entonces ahora tenemos que Bueno, entregarnos doctor Gustavo al Ramos, entonces aquí ELN. usted sí exige Permita que lo dejen hablar y no deja hablar. Guillermo Hernández termine su... Yo le digo, su sí respuesta estoy, sobre el tema de sí jurisdicción especial para estoy la paz. convencido de que la Jurisdicción Especial para la Paz, cueste lo que cueste, es mucho mejor que tener impunidad en el monte y sembrándose terror y zozobra a los excombatientes de las FARC. Sé que el proceso ha estado muy estigmatizado. Sabemos hasta ahora que, por ejemplo, el tema Santrich se había quedado en Panamá guardado y todo el balde sucio se lo estaban echando a la JEP cuando realmente era un tema más, incluso de negligencia de los propios aparatos del Estado que de la misma Jurisdicción Especial. Luego, entonces yo sí creo que todas las apuestas son importantes. Así como nos cuesta la JEP, también recordémosle a los colombianos cuánto nos cuesta un día de guerra, 22.000 millones de pesos a propósito de lo que nos quieren enrumbar en una guerra con Venezuela. Bueno, entonces tranquilos. Entonces, aprobémosle todo al ILN, démosles curules nuevamente como hicieron con la FARC, entreguémosle otra jurisdicción de paz para el ELN y entreguémosle el otro medio país que falta a los señores terroristas y así queda contento el doctor Juan Guillermo Hernández que va a haber paz, que eso es más ¿Cuál es barato, el medio país que es más tiene la barato. FARC? ¿Me podría recordar o nos podría recordar a los oyentes cuál es el medio Con el país? narcotráfico. Pero ¿cuál es ese Ellos son medio? los líderes del narcotráfico. ¿Cuál es ¿Por qué ese se van a medio? llevar a Santrich y que No, no lo hablemos quieren dos cosas llevar? distintas, guerrilla, Porque ellos narcotráfico, son son otros narcotraficantes, temas. todos los de la FARC. Todos los de la FARC son narcotraficantes. Y esto 653. queda grabado, póngame la denuncia que quiera y les pruebo que son narcotraficantes, narcoterroristas los de la FARC. 653, 3,53 a escala de 5 es la calificación que le han dado a Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Está manejando bien o está manejando mal lo que tiene que ver de la relación entre Colombia con Venezuela? ¿Está bien la posición que ha asumido Iván Duque, Juan Guillermo Hernández? Ya vamos Mire, con Gustavo Ramos Arjona. Mire, Julio, basta con ver, lo veíamos hace unos días con mis estudiantes de Derecho, el preámbulo de la Constitución Política, el artículo 9, donde se habla de una integración latinoamericana, nunca de la desintegración y nunca de la invasión a los pueblos hermanos. Hablamos en la Constitución también del respeto a la autodeterminación de los pueblos, luego entonces es el pueblo venezolano quien debe, de manera tranquila, autónoma, buscar la forma de superar la crisis en la que se encuentra, pero nunca Colombia puede avalar la intervención militar de cualquier país vecino. Nosotros hemos padecido los horrores de la guerra, mal podríamos entonces estar de acuerdo con esas decisiones de intromisión, de injerencia, pero sobre todo de invasión militar a Venezuela. Los más afectados van a ser no solo los venezolanos, sino nosotros como colombianos que tenemos una extensa frontera con este país, pero sobre todo una frontera muy habitada, que es lo que no ocurre en la frontera que está con Brasil, que es una frontera bastante inhóspita, lejana de tener centros poblados como los tenemos nosotros en La Guajira, en los Santanderes, en Arauca. Todo este flujo de mercancías, de comercio, sobre todo de población, va a verse muy afectado y por eso no podemos coincidir con que eso sea una decisión acertada. ¿Qué dice usted de la posición del gobierno, doctor Gustavo Ramos Arjona, frente al caso de Venezuela? El caso de Venezuela es un caso atípico en Sudamérica. Eso en ninguna otra frontera se ha vivido una emigración tan grave como la que ha venido existiendo. Pero no le echemos la culpa a Colombia, echémosle la culpa al comunismo que se metió directamente allá. Primero engañaron a Chávez, lo volvieron comunista y después, digo yo, que Fidel Castro hasta mató a Chávez para imponer al que tienen ahora, al señor Maduro. Y el señor Maduro, ¿por quién está patrocinado? Pues por Putin, por Rusia. Rusia no es un país amigo de la democracia. Y económicamente patrocinado ¿por quién? Por la China. Ese es un conflicto grave que tenemos nosotros los colombianos. Y miren que el pueblo de allá se ha levantado. La asamblea constituyente de ese país ha nombrado a su presidente como el presidente elegido por el pueblo y están en ese conflicto. ¿Por qué no dejan entrar las ayudas humanitarias? ¿Por qué no las dejan entrar? Porque sigue el conflicto. Eso, obviamente que ellos son los que tienen que tomar sus propias decisiones. Yo no estoy de acuerdo en el aspecto de que haya una intervención militar por parte de un país extranjero. Ellos se van a caer solitos. Yo digo que los militares de allá, a la medida que vaya avanzando esto, que sus mismos familiares estén afectados, y si esto lo están viendo, yo le pido a los militares
no de la base, sino los generales, los coroneles que ya están sintiendo el poder de esa dictadura y el poder de la injerencia de Rusia y en la economía de la China, que despierten, Sí, que pero- no le sigan entregando el país a esas dos potencias ya, la una económica y la otra política y militar también. Sí, pero la noticia de la tarde es que los militares venezolanos han desafiado la oferta de amnistía de los Estados Unidos. Para cerrar, Claro, pero ¿cuál es? El señor ese que es el jefe de los militares, pero mire cuántos militares de rangos altos, generales y coroneles, dicen que no están de acuerdo con eso y que ellos apoyan al presidente que ha elegido la Asamblea Constituyente. 655. Entonces, eso ya es Doctor grave. Gustavo Ramos, yo a propósito del tema de Venezuela lo invito, está en uno de los carteleras de cine de aquí de la ciudad, la película de Dick Cheney, El Vice, aproveche, véasela y me cuenta. Hablamos de ella después para que usted se dé cuenta Mire. qué fue lo que pasó detrás de la guerra del Golfo, pero sobre todo de la guerra en Irak, sobre todo la invasión norteamericana, qué es lo que hay allí detrás, y es lo mismo que está ocurriendo con Venezuela. Es un Doctor- tema de geopolítica y es un tema doctor- de captura de los recursos de petróleo que hay en Venezuela, y en ese tema los colombianos nosotros lo que debemos procurar es que haya una salida pacífica, transitoria, democrática a la crisis venezolana, pero nunca una intervención militar. Doctor Juan Manuel. Juan Guillermo. Juan Guillermo. Juan Manuel es el Santos. Su amigo Sí, Juan. Manuel Santos. Pero yo le digo Juan Manuel, porque habla igualito a Juan Manuel Santos. Gracias. Mire, doctor Juan Presidente Guillermo, 8 veces. no le pude hacer una réplica oportuna porque usted no me dejó hablar. Menos mal que no ha hablado, doctor Gustavo Ramos, los oyentes. Yo también. Y cuando yo hablo me Yo corta. soy Menos mal también no ha hablado. víctima de la FARC. Cuando yo era gerente de Expreso Ibagué, ¿cuántos carros nos quemaron? ¿Cuántas extorsiones nos hicieron? ¿Cuántas personas no se llevaron? Yo soy víctima de esta violencia, así usted no lo crea. Así usted crea que me ha conocido ahorita. Ahora, con relación a Venezuela, yo no necesito ver películas. Es que yo he ido a Venezuela. Allá murió Simón un Bolívar. primo mío hace el año pasado. Yo traje una familia de Venezuela que estaban aguantando hambre. Tal vez Julio se acuerda que el año pasado fui y los traje, los instalé aquí. Hombre, eso de películas no hay nada de geopolítica. Lo que pasa es que el señor Chávez comenzó a expropiar. Primero expropió al sector primario, a las tierras, a los ganaderos, que porque había mucho ganado. Después comenzó a expropiar a las industrias y después comenzó a expropiar a los comerciantes. Entonces, un país que la economía no funciona porque no hay ni sector primario, ni hay sector secundario, ni sector terciario que le impulse. Eso se acabó. Venezuela está acabado. Por eso el señor Maduro, que ha hecho vender los lingotes de oro, por eso el señor Maduro hipotecó el petróleo a Rusia y lo hipotecó a la China. Eso ahí no hay nada de geopolítica. Como yo no necesito ver películas, es que yo he ido a Venezuela varias veces y sé cómo es que vive esa gente aguantando hambre. De otra manera no se venían. Sí, Juan No podemos decirle mentiras Hernández. a la gente, es que mandándome a ver películas por Netflix o que No, en cartelera, aquí en cine, va y come palomitas y ve lo que yo pasó no necesito en comer. Estados Yo he Unidos, que es lo ido, mismo que ha yo en pasado en carne Venezuela. propia he ido. Yo también estuve en Venezuela y también usted dos que va a ir, veces. Muéstreme el pasaporte a ver si es cierto. No, pero O pues aquí entra al de finalizar, incógnito. se lo muestro pues para que me cuente. Usted no es el único que puede ir a Venezuela, doctor Gustavo Ramos. Uno transita Pero por yo- San yo le Antonio. muestro fotos ya, que Yo las le tengo muestro aquí. también fotos aquí en el Palacio Presidencial. De Vamos razón cerrando. que apoya a Maduro. De razón que apoyo la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, artículo 9 de la Constitución Política de Colombia. Usted que es un constitucionalista sabe que reza ese articulito. Vamos cerrando Golpe de Opinión. Juan Guillermo Hernández, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, por controvertir un poco con Gustavo Ramos Arjona. Cada uno está en su orilla política, tiene un pensamiento de lo que es el país y también de lo que tiene que ver con Venezuela. Gracias por compartir esto. No, Julio, a usted, a todos los oyentes, de verdad, son posiciones, son posturas y visiones de país, de lo que está pasando en nuestro contexto latinoamericano. Al doctor Gustavo Ramos, un abrazo, y a todos los oyentes y cibernautas que nos siguen hasta ahora a través de Ecos del Conveima. Gracias, Gustavo Ramos Arjona, por estar con nosotros. Y a decirle no a Juan Manuel, sino a Juan Guillermo, que esta controversia, que usted no comparta mis opiniones, ni no comparta mis opiniones, ni yo tampoco las suyas, quiero decirle que yo estoy en el centro democrático, con mi pensamiento muy liberal, para problemas de Estado,
de mantener la autoridad, soy de centro derecha. Y para problemas sociales, doctor Juan Guillermo, soy de centro izquierda. Es decir, a mí no me vienen a mí a confundir con la política que ustedes han venido pregonando, que si no hay paz, no hay futuro. Es que la paz la van a conseguir es los colombianos el próximo 30 de octubre, eligiendo buenos gobernantes y eligiendo. Por eso me gustó mucho que usted se haya lanzado a la asamblea. ¿Es candidato a la asamblea? En eso estamos, precandidatos, todavía candidatos no hay. Todavía no lo tiene seguro. Yo lo quisiera ver en la asamblea defendiendo sus postulados, porque esa es la Todavía no hay democracia. ningún partido que haya entregado avales, ¿o sí? 7 en punto. Feliz noche a los oyentes, doctor Gustavo Ramos Arjona. Gracias a nuestros oyentes. Mañana en punto de las 5 a.m. estaremos con más noticias en Ecos del Conveima. Ya viene la música de Radioteca 790. Golpes de opinión más allá de la noticia. ¿Te gustaría escuchar buena música? A mí me gusta de toda. Que se baile. Entonces, sintoniza todos los días la Radioteca 790 AM. Los mejores éxitos, los mejores artistas. Hola, soy Shakira. Hola, ¿qué tal?